Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la definición de temperatura de evaporación y diferencial térmico. Bueno, pues se conoce como temperatura de evaporación a la temperatura que tiene el refrigerante en el interior del evaporador. Y el salto diferencial térmico es la diferencia de temperatura que hay entre el evaporador y la del aire dentro de la cámara. Normalmente se determina como un delta o diferencial térmico de T, pero también hay de T1 que significa, o esta denotación significa si la temperatura del aire se toma a la entrada del evaporador y o simplemente de T si se toma la temperatura media en el interior de la cámara. Bueno, para determinar este salto diferencial térmico tenemos que hacer la diferencia de la temperatura de la cámara menos la temperatura del evaporador. Aquí es indistinto si lo manejamos en grados Celsius o o en Kelvin, porque al fin y al cabo es una diferencia, va a seguir el mismo valor, ¿no? De salto térmico. Bueno, algo muy importante, cómo se ve afectado este diferencial térmico. El diferencial térmico disminuye a medida que desciende la temperatura del interior de la cámara. Y es obvio, ¿no? Si tenemos una temperatura de evaporador que de por sí tiene que ser más baja que la temperatura de la cámara, entonces conforme esto vaya disminuyendo su temperatura, pues el salto térmico cada vez va a ser menor. Es muy importante recalcar que la temperatura de la cámara nunca va a alcanzar a la temperatura del evaporador debido a la transferencia de calor que existe a través de las paredes, por servicio, por el género, etcétera. Entonces, nunca se va a alcanzar la temperatura de evaporador. Y pues bueno, otro aspecto importante nos dice que entre mayor es la superficie del evaporador, menor será el diferencial térmico. ¿Por qué? Porque va a haber entre más grande sea el evaporador, hay una mayor superficie de contacto. Entonces esto hace que la transferencia de calor pues sea mucho mayor porque pues hay un área mucho más grande. La diferencia de un evaporador un poco más pequeño, que su sección transversal o área es más pequeña, entonces pues va a ser un poco más lento el descender de la temperatura de la cámara. También los evaporadores estáticos poseen un diferencial térmico mayor que los dinámicos. ¿A qué se refiere a la parte pues igual a lo de la transferencia de calor, ¿no? Los evaporadores estáticos, pues simplemente es por convección natural, a diferencia de un evaporador dinámico que hace una convección de tipo forzada y pues bueno, hace que descienda mucho más rápido la temperatura dentro de la cámara, a diferencia de que solamente sea por convección natural. De ahí, por último, nos dice que si el diferencial térmico es muy grande, mayor será la humedad condensada en el evaporador y más baja será la temperatura del aire de la cámara. Es decir, entre también más tiempo tardemos en bajar la temperatura de la cámara y exista un diferencial térmico muy grande, entonces va a haber mucha humedad en el evaporador y más baja en el aire de la cámara. Bueno, ¿qué es la consecuencia de esto? Por ejemplo, si hay un exceso de humedad, pues se pueden generar condensados y a la vez pueden generar hongos, etcétera. Pero si hay una baja humedad relativa del aire, se tiende a la resequedad de los alimentos, incluso a una pérdida de peso considerable. Muy bien, y ahora vamos a ver la capacidad nominal y factor de corrección. Bueno, nos dice que la capacidad de un evaporador representa su potencia frigorífica a una determinada temperatura de evaporación, produciendo a su vez un salto térmico determinado. El factor de corrección es incluido por algunos fabricantes y permite conocer la capacidad del evaporador en condiciones distintas a las del catálogo. Pues bueno, usualmente para la selección de evaporadores ya vienen determinados en un catálogo, vienen indicados para una cierta temperatura y para un determinado salto térmico o diferencial térmico. Entonces, a partir de esos datos de catálogo yo puedo seleccionar. Pero ¿qué pasa si las condiciones en las que va a operar mi sistema no vienen en el catálogo? Pues bueno, yo puedo aplicar esta fórmula que nos dice capacidad otras condiciones es igual a capacidad de condiciones de catálogo por factor de corrección. Entonces vamos a tomar como referencia algún valor de capacidad de condiciones de catálogo. Usualmente se toma una temperatura de 0 grados y un diferencial térmico de 8 más o menos. Lo vamos a ver más adelante en un ejercicio. Pues bueno, este valor que ya viene de catálogo lo multiplicamos por el factor de corrección en el que se relacionan la humedad y el salto térmico. Entonces era de la
de la tabla, de la gráfica que les pedí que copiaran para que hagamos un ejercicio. Y pues bueno, em, yo puedo despejar la- las condiciones de catálogo también. Pasaría yo dividiendo el factor de corrección y dividiría a capacidad de en otras condiciones. Entonces estas dos fórmulas las vamos a estar ocupando para la selección de nuestro evaporador, y es importante tener las tablas que les pedí que copiaran y también algún catálogo de fabricantes si es que queremos basarnos en alguno de ellos. Bueno, ahorita vamos a resolver un ejemplo para que quede mucho más claro esto. Saludos, y hasta aquí si tienen alguna pregunta o duda saben que me pueden escribir. Que tengan excelente día.